¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Buenas noches. Viernes 15 de marzo, ofreciéndoles una sincera disculpa. Se nos corrieron los horarios, se nos corrió la agenda. En la tarde tuvimos sesiones en el consultorio privado y bueno, se fue corriendo. Una gran disculpa para toda la gente que ha estado en tiempo desde las 8:30. Pero bueno, gracias a Dios ya estamos aquí. Soy tu amigo Omar Cervantes, especialista en recuperación de adicciones, codependencia, bienestar personal. Bienvenido a este espacio semanal, la alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, en el que abordamos temas relacionados a alcoholismo, adicciones, codependencia, camino de vida, camino espiritual, desarrollo humano y los temas que son de tu interés. Cada semana al inicio de la transmisión damos lectura a nuestro artículo semanal que se publica en Milenio Diario Puebla. En esta ocasión, por obviar tiempo y porque ya vamos con un retraso sobre el tiempo anunciado para la transmisión, te invito a que visites mi página, La Alegría de Vivir el Libro, en Facebook, en Instagram, y ahí está posteado el día jueves mi artículo en Milenio que fue titulado Que todo mundo lo haga, puntos suspensivos. Aunque no lo vamos a leer en esta ocasión, sí quisiera comentar. ¿Por qué me vino esta idea? Porque recientemente en diversas sesiones me doy cuenta que a veces perdemos la capacidad de asombro y a veces pensamos que el que todo mundo haga algo, el que sea común, se convierte en normal. Y sin embargo hay cosas que son comunes y no son normales o no son saludables. Hace tiempo platicaba con una señora, que la cito en mi artículo, por supuesto sin mencionar su nombre, que me decía, hablando de una hija joven de 20 años, que en la actualidad todas las jóvenes de 20 años tienen vida sexual con sus parejas. Entonces me decía, es que ya a esta edad, pues ya todos iniciaron su vida sexual. Y ni modo que yo le dé los preservativos porque pues sería tanto como consentir que lo haga, pero tampoco ni modo que me haga ajena. Y también este argumento es repetitivo con la gente que bebe alcohol, cuando me dicen, pues es que todo mundo bebe, es que todo mundo toma. Y es un argumento que también cada vez se vuelve más repetitivo en el uso de la marihuana, porque te dicen, pues es que tengo todos mis cuates en mi escuela o en mi círculo, pues ya todos fuman marihuana. Entonces yo decía, a ver, el que todo mundo haga algo no significa que sea correcto, no significa que esté bien. Yo recuerdo, en paz descanse, mi mamá, que en la materia correctiva era muy dura, y hoy lo agradezco porque gracias a ella tengo los principios, los valores y la educación que tengo. Me decía, y seguramente alguna de las madres de ustedes que me escuchan era algo similar, decía, a mí no me importa todos tus amigos, a mí no me importa lo que hagan ellos, a mí lo que me importa eres tú. Y luego me decía, o a poco si ellos dicen, es que todos nos vamos a tirar de la azotea, ahí vas tú de bruto y te tiras de la azotea. Entonces sí hice esta reflexión porque no podemos permitir perder la capacidad de asombro, no podemos permitir que el que todo mundo lo haga nos acostumbremos a ciertas cosas. Beber alcohol en exceso no es normal. Ser alcohólico no es normal. Ser mala copa no es normal. Consumir marihuana no es normal. Y consumirla habitualmente o tener una adicción a la marihuana no es normal. Esta semana, por lo menos en 2 sesiones, me dijeron, bueno, lo que pasa es que la marihuana no es tan mala porque es natural. Porque hay drogas mucho peores. Verdaderamente quienes
esgrimen este argumento no tienen la menor idea de lo nocivo y de lo dañino que llega a ser la adicción a la marihuana. Así que bueno, ahí está en mi página mi artículo completo, justamente haciendo esta reflexión de que el que todo mundo lo haga no quiere decir que esté correcto, no quiere decir que sea normal, no quiere decir que esté bien. Ahí está mi artículo de este jueves. Y bueno, el día de hoy ya entrando en materia y agradeciendo a ti que me sigues viernes a las 9 de la noche, de nueva cuenta pidiéndote una disculpa por el retraso involuntario. Una de las personas que me ha escrito recurrentemente, seguramente de un par de meses para acá, me pregunta, preocupada, ¿qué puede hacer por un sobrino que está recaído? ¿Qué puede estar por un sobrino que lo han anexado en varias ocasiones? ¿Y qué puede hacer por un sobrino que aparentemente no quiere dejar de consumir? Entonces, justamente porque además es un tema recurrente, fue el que me dio pie para el día de hoy abordar el tema de los anexos, mi opinión desde el punto de vista profesional, con una cédula con la norma oficial mexicana 028, que es la que nos rige a todos los profesionales de la salud en las adicciones, mi propia opinión personal como alguien que lleva más de 21 años en recuperación. Y por supuesto esto me lleva a hablar del mismo tema que nos comenta esta señora, que son las recaídas. Por supuesto, si tú tienes un tema, con mucho gusto aquí estoy atento, aquí estoy leyéndote para de alguna forma poder responder a la brevedad y de la mejor manera tus comentarios. Yo propongo hoy hablar de anexos y propongo hablar de recaídas, pero si hay algún otro tema, con mucho gusto le damos cauce. A ver, primero quiero aclarar que no es mi interés, como jamás lo ha sido en este espacio y en mi vida personal, entrar en controversia, hacer polémica, mucho menos agredir a alguien o que alguien se pueda sentir aludido por lo que voy a decir. Voy a hablar de los anexos, porque en mis páginas, en mis redes sociales, mucha gente utiliza esta frase. Es que ya mi familiar está tan grave que necesito anexarlo. O me buscan y me dicen, oiga, ¿qué necesito hacer para anexar a mi familiar? O me dicen, oiga, es que ya mi familiar está, ya no lo aguanto, ya no lo podemos ayudar, entonces quiero saber qué anexo me recomienda. A ver, vamos a empezar a hablar primero en español claro. Los anexos, como tales, es un término que se acuñó hace algunas décadas como un programa paralelo al programa oficial de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Cuando llega el mensaje a México como país, el programa maravilloso de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, cuando se abren las oficinas centrales de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, cuando empieza a multiplicarse en el país este programa de Alcohólicos Anónimos, por supuesto, como en toda organización humana, como en todo grupo humano, empieza a haber divisiones, empieza a haber gente que toma otras rutas, gente que toma otros criterios y se empiezan a crear grupos paralelos alternativos al de Alcohólicos Anónimos. Algunos de ustedes recordarán hace algunas décadas estos grupos que se anunciaban como grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Y algunos otros similares que
hicieron suyo el programa de los 12 pasos, que es un programa universal que los viejos veteranos le regalaron a la humanidad como una herramienta para recuperarse del alcoholismo. Entonces, tomaron los 12 pasos, tomaron experiencias de algunos otros países, de algunos otros modelos, y algunos, no todos, pero sí algunos, comenzaron a usar sin autorización las siglas de Alcohólicos Anónimos. Si ustedes son observadores, buscan hoy en las redes o buscan en la calle o empiezan a abrir los ojos, sabrán que el programa oficial de Alcohólicos Anónimos es una AA con fondo azul que además tiene el copyright, trae la R de derechos reservados. Sin embargo, desde hace muchos años y desde su fundación ha habido otros grupos, insisto, no autorizados, que se autodenominan grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que ponen su logotipo en verde o en otros colores, o que hacen adaptación. Algunos de estos empezaron a anexar. ¿Por qué les llamaban anexos? Eran pequeñas casas, pequeñas instalaciones que normalmente quedaban a espaldas o a un lado de un grupo no oficial de Alcohólicos Anónimos donde se iba a compartir. Y entonces, como parte del tratamiento, se ofrecía que además de la terapia del grupo, además de la junta de 12 pasos, además de la junta de AA, ahí mismo se empezaba a dar hospedaje, alojamiento, comida, e incluso empezaron a hacer esta corriente de grupos fuera de serie, de internar alcohólicos para recuperarlos con algunas herramientas de algunos padrinos, de algunas personas que en su propia experiencia les había ayudado. Y empezó a usarse el término anexar al decir voy a meter a mi familiar a uno de estos grupos. Lo primero que quiero decirles es que cuando se menciona anexo como tal, referido un poquito con este antecedente histórico, normalmente son grupos fuera de serie, son grupos no autorizados, son grupos desautorizados por las autoridades mexicanas. Lo he repetido en muchas transmisiones, lo repito en cada conferencia que puedo y que doy. La autoridad mexicana avalada para acreditar cualquier esfuerzo que tenga que ver en materia de adicciones es la Comisión Nacional de Adicciones, la Secretaría de Salud, y hay una norma legal que se llama la Norma Oficial Mexicana 028. Solo los establecimientos que se registran públicamente y hacen un trámite gubernamental y logran tener los requisitos para cumplir el ser certificados, logran obtener la norma oficial mexicana. La norma oficial mexicana existe en clínicas residenciales donde se ofrece internamiento para pacientes de adicciones, en algunas quintas, comunidades terapéuticas, en grupos terapéuticos. Por supuesto, la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos tiene la norma 028. Las autoridades nos exigen a los profesionales de la salud dedicados a las adicciones, como tu servidor o como todos los que pudieran tener un consultorio privado, tener, además de nuestra cédula profesional, el aval de la norma 028 para podernos dedicar a esto. Todos los demás esfuerzos ajenos a la norma 028 son esfuerzos irregulares. Debo decirlo, es una opinión que escuché en alguna ocasión en un congreso del Centro de Estudios Superiores Montefénix, un congreso internacional sobre adicciones, donde uno de los expositores era uno de los servidores
de las oficinas centrales de Alcohólicos Anónimos, y le preguntaba a alguien del público que por qué Alcohólicos Anónimos no hacía algo legal en contra de todos estos que indebidamente usan sus siglas, su logotipo y su nombre. Y la respuesta fue muy interesante. Decía esta persona, servidor, funcionario de AA, que AA como un todo no entra en controversia, que AA no le gusta hacer polémica, es parte de su razón de ser y de sus tradiciones y de su autonomía. Entonces, decía, lo que nosotros hacemos son más bien campañas de promoción y atracción de información para que la gente conozca qué es AA autorizado. Pero además decía, bueno, la adicción es una enfermedad tan creciente y multiplicada en nuestro país que definitivamente es imposible que una sola entidad pueda atenderla. Entonces yo coincido parcialmente con esta opinión, en el sentido en que ni AA como un todo, ni el sector salud público como un todo, ni las clínicas privadas, ni los especialistas en adicciones somos suficientes para hacer frente a un universo tan amplio de adictos en el país. Entonces, yo en lo personal aplaudo todos los esfuerzos de cualquier tipo que haga alguna actividad para salvar de las garras de la adicción a una persona. Desafortunadamente, en estos llamados anexos, que muchas veces, si buscamos qué es un anexo, buscamos anexos en internet, en Google, nos vamos a topar con notas amarillistas en las que de repente se narra del maltrato, de la vejación, de la violación a los derechos humanos que se dan en algunos de estos centros no autorizados y que desafortunadamente son los que arrastran la mala imagen del nombre de Alcohólicos Anónimos o la mala imagen de otras instituciones serias que nos dedicamos al esfuerzo de las adicciones. Porque alguna vez en alguna ciudad de la República hubo un adicto que falleció en una finca o en un anexo no autorizado. Porque de repente hubo un reportaje muy amarillista de estos de la televisión donde se dan cuenta que los tenían en condiciones infrahumanas, donde no les daban alimento, higiene, techo correctamente. Y entonces, desafortunadamente, estos esfuerzos, insisto, no autorizados, que usan el programa de Alcohólicos Anónimos, crean una mala imagen. Y entonces la gente, por una parte, se aleja de lo que es verdaderamente Alcohólicos Anónimos, que es una de las mejores herramientas de recuperación para los adictos al alcohol y a otras drogas, porque está también Narcóticos Anónimos, está también Codependientes Anónimos, está también Familias Anónimas, está también muchos grupos anónimos que están regularizados. Entonces, en estos anexos resulta que de repente hay prácticas no autorizadas ni profesionalmente, ni terapéuticamente, ni sanitariamente. ¿Y qué sucede? Que algunas personas, por falta de información, por falta de orientación, por falta de recursos, por desesperación, no saben qué hacer y terminan llevando a su familiar al anexo que la comadre, el vecino, el compadre o algún amigo les dijo. Ve y anéxalo, ahí lo van a hacer que deje de consumir. Como si fuera una cárcel, como si fuera un lugar en el que te van a encerrar porque te portaste mal. Y entonces la gente dice, cuando ya no sé qué hacer, lo anexo. ¿Qué pasa? Efectivamente, en muchos de estos anexos, tampoco puedo generalizar,
porque conozco testimonios de que estuvieron en anexos no autorizados, donde encontraron su recuperación, pero en muchos de estos anexos no autorizados, el adicto, permítanme el término, aprende malas mañas, sale resentido con la familia porque lo encerraron a fuerza, normalmente intoxicado, porque lo amarraron y lo obligaron a irse ahí de una manera involuntaria, porque ahí lo ponen a hacer labores indignas y efectivamente dura 4 o 5 semanas, 16 semanas, el tiempo que sea, dejan de consumir. Pero ¿qué pasa cuando una de estas personas sale? Si recordamos que la adicción es una enfermedad, que es un trastorno mental, que es una enfermedad de las emociones, pues evidentemente una persona que vivió un cautiverio de esta naturaleza normalmente va a salir resentido, no le sirvió de nada el proceso y seguramente va a volver a consumir, porque salió de la cárcel de las adicciones y no tiene una reinserción social, no tiene una rehabilitación. Entonces, lo primero que yo quería decirle a la señora que me hizo el favor de escribirme y que hablo de este tema por ella, insisto, no quiero entrar en controversia. Posiblemente alguien haya que me diga y que me esté viendo, yo conozco gente que se recuperó en un anexo. ¿Qué crees? Yo también. Gente que se recuperó en un anexo, que sigue sirviendo un anexo y que después se unió al programa tradicional oficial de los 12 pasos y que están haciendo labor para que esos anexos se regularicen. Pero también hay experiencias desastrosas en los anexos fuera de serie. Entonces, lo primero que yo le diría a esta señora, que gracias por la confianza en escribirme y en compartirme su caso, como a todos quienes me abordan y me dicen, ¿qué hago? ¿Dónde lo anexo? ¿A dónde lo llevo? Ya lo anexé 2 veces y no quiere entender. A ver, número 1, esto es una enfermedad. No hay por qué castigar al enfermo. No hay por qué obligarlo en contra de su voluntad. Es una enfermedad de las emociones, además. El adicto, lo he dicho en otras conferencias, le robé la frase al padrino Pepe de Montefénix. El adicto es alguien que en algún momento de su vida sufrió una ruptura de su corazón y de sus emociones. Lo que menos necesita es que lo castiguen o que lo obliguen a algo. Entonces, número 1, no sirven los castigos, no sirve la obligatoriedad, no sirve el tratar de hacer entender a alguien por la fuerza o encerrarlo. 2, si lo vas a encerrar, que en términos clínicos se llama, si lo vas a tratar bajo el método residencial, que quiere decir lo vas a internar en una clínica, en un hospital, en una quinta, por favor busca, pregunta, ¿tienes la norma oficial mexicana 028? Si sí la tiene, ya es una buena garantía, por lo menos, de que es una institución autorizada por las autoridades sanitarias y de adicciones en este país. Piensa que lo que está en juego es la salud de tu familiar y que como tal requieres tomar la mejor decisión. Y cuando hablamos de métodos de residenciales, de clínicas, hay clínicas, por supuesto, muy onerosas, pero también hay quintas muy accesibles, quintas que cuentan con la norma oficial mexicana. Así que el hecho de que no tengas la capacidad económica o los recursos necesarios no quiere decir que lo lleves a un lugar fuera de serie o no autorizado. Investiga. Lo acabo de decir en Guanajuato hace un mes, justamente, saludo a todos mis amigos del grupo Nativita de allá de Guanajuato, lo acabo de decir, hay unidades médicas del sector salud pública, hay unidades de capacitación, hay unidades, centros contra las adicciones, centro de integración juvenil, hay unidades en cada estado, tienen nombres diferentes, que dependen de la Secretaría de Salud de cada
Estado. Investiga ante las autoridades gubernamentales. Hay instituciones públicas que ofrecen este servicio de manera gratuita, porque la adicción es un problema de salud pública. Hay instituciones, yo le sugería a esta señora, sugiérale a su sobrino que vaya a la Quinta Santa María. La Quinta Santa María, en mi opinión, es una de los lugares autorizados que tienen un modelo de tratamiento de recuperación para adictos muy eficiente y además es de un costo muy accesible. Está aquí cerca en Tizayuca, Hidalgo, en la frontera entre el Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, muy cerca de Puebla, a costos muy accesibles. Y me preguntaba, ¿y después cómo le garantizo para que no recaiga? A ver, primero tiene que haber un internamiento donde haya garantía, calidad, atención humana en este centro de recuperación. Le decía a la señora, y perdón, se lo tengo que decir como codependiente que intuyo que es. Su sobrino es mayor de edad, su sobrino ya está grande, su sobrino tiene familia. Usted es su tía y se debe sentir impotente de no poder hacer nada por él. Le suplico, señora, deje que él tome sus decisiones, ayúdelo dándole información, ayúdelo de otra manera, pero por favor, usted cuanto antes vaya a un grupo de Al-Anon, a un grupo de familias anónimas y póngase en tratamiento usted. Usted es la que está necesitando tratamiento para poder entender la enfermedad de su sobrino y entonces poder ayudarlo de la mejor manera. Y luego me preguntaba, ¿y cómo le hago para que mantenga su sobriedad cuando salga? A ver, lo primero que le tengo que decir es la sobriedad depende de él, no de usted. En la Quinta Santa María o en algún lugar donde tengan un modelo residencial, por supuesto antes de salir le van a dar las recomendaciones. Una de las recomendaciones al salir es, ya salió del modelo residencial, ya salió del internamiento, por favor dejen de llamarle anexo. Ya salió del internamiento, ya salió de su tratamiento, que se vaya a un grupo oficial de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, dependiendo si su adicción es más fuerte al alcohol o a la droga. Busque un grupo y que entonces todos los días vaya a su junta de hora y media a Alcohólicos Anónimos o a Narcóticos Anónimos. Si requiere tratamiento terapéutico, déle seguimiento con algún especialista en adicciones, algún psicoterapeuta o algún psiquiatra. En donde lo internen le van a dar la recomendación. El programa de los 12 pasos es para practicarlo. Pero por supuesto tiene que tener un plan de vida en sobriedad. Hace algunas transmisiones hablábamos de la cruz de la sobriedad, que le permita a su sobrino reinsertarse como alguien rehabilitado que vuelva a ser socialmente funcional. El problema con muchos de los adictos es el estigma, es señalar, el decir, es adicto es igual a basura, es igual a no sirve. Y si además fueron a un anexo que no le sirvió, pues por supuesto el adicto no tiene una motivación para recuperarse y para encontrar la luz que lo lleve a la alegría de vivir. Pero si ya tiene conciencia de enfermedad, si ya estuvo en un lugar donde le dieron herramientas, por supuesto tendrá que tener una vida útil que incluya deporte, buena alimentación, trabajo. A veces el adicto se quedó sin trabajo, bueno, tendrá que hacerse nuevamente productivo, curar sus relaciones inestables, sanar sus relaciones tóxicas si las tuviera, y entender que lo más importante es tratar su sobriedad. Si tiene deudas, si tiene asuntos legales pendientes, como dicen los AA, entender que poco a poco se va lejos. Entender que lo primero que tiene que hacer es mantenerse sobrio para de esa forma después tratar de resolver todos los problemas que seguramente le acarrió su enfermedad. Y el apoyo de la familia es entenderlo, respetarlo, saber que está enfermo y que la medicina y que la responsabilidad
de su recuperación es de él enfermo y no de la familia. Si la familia empieza a vigilarlo, a quererlo controlar, a quererlo delimitar, a coartarle su libertad, el adicto se va a hartar. Tiene que aprender a lidiar usted con un adicto. Verdaderamente, vaya a un grupo de Al-Anon. Vaya a un grupo de familias anónimas. Entienda la enfermedad de su sobrino. Y en ese momento, usted va a poder evolucionar con él también. Paso al tema de las recaídas. Por supuesto, en estas condiciones que estoy platicando, pues yo no le llamaría recaída. A nivel clínico le llamamos recaída cuando alguien vuelve a consumir después de un año. Pero si lo que me está diciendo es que lo han guardado, lo han anexado por 2 semanas o 3 meses y sale y vuelve a consumir, perdóname, no es que haya recaído. Su sobrino nunca ha tenido recuperación. Dejó de consumir, se mantuvo en abstinencia obligada porque estaba encerrado en un lugar bajo 4 paredes, pero no se recuperó. No tiene una rehabilitación. Entonces no es recaído, simplemente no ha tenido recuperación. Pero aún así, efectivamente, después de un año, hay recaídas. La recaída es parte de la enfermedad. Hay recaídas emocionales, hay recaídas en el consumo. El pensamiento adicto no desaparece, lo que para algunos es la borrachera seca, como lo describe el doctor Elizondo en México. Para algunos autores de Occidente es el pensamiento adicto. Porque esta es una enfermedad para toda la vida. Y el camino emocional, el camino espiritual, hay que estarlo atendiendo cotidianamente. Dentro de el tratamiento, como yo lo estudié, dentro de la currícula académica en la que yo aprendí, hay una técnica que se llama prevención de recaídas. Que eso es maravilloso, porque es, ya paré mi enfermedad, ya hice conciencia de que estoy enfermo y de que más me vale mantenerme en abstinencia. Ahora tengo que trabajar en todos estos factores que podrían hacer que yo vuelva a consumir. Y entonces hay que trabajar permanentemente en las herramientas de prevención de recaídas. Factores detonantes, factores estresantes o factores estimulantes del consumo. Detonadores, gatillos, como les llaman. Y estos factores son de diverso tipo. Emocionales, una euforia muy grande te puede hacer consumir de nuevo. Una tristeza o una disforia te puede llevar a consumir también. Estrés laboral, familiar, económico, te puede llevar a consumir. Entonces se trata de que aprendas a manejar tus emociones, aprendas a lidiar con el estrés. La frustración, la tolerancia son factores, pero también hay factores sensitivos. Música, imágenes, lugares. Entonces, si tal lugar te hace recordar tus épocas de consumo, hasta que no estés fuerte, no vuelvas a ese lugar. Es más, si ya no tienes por qué ir a ese lugar, cambia de lugares. Si la música que solías consumir la pones y te da ansiedad por consumir, cambia de música. Visuales. Es que fui al antro y entonces vi estas imágenes. Cambia de ambientes. A veces la adicción, que es una enfermedad que está en el cerebro, se dispara por el oído, por la vista, por el olfato, por el gusto. Y por supuesto, el tema del acceso a la sustancia. En algún tiempo tendrás que estar lejos de lugares donde se consuma. Voy a empezar por una adicción muy normal y que a veces poco hablamos de ella, que es la adicción al tabaco. Cuando una persona está dejando de fumar, lo que menos quiere es estar en un área de fumadores, o lo que menos quiere es estar enfrente de un fumador que le esté botando todo el humo. Pues es lo mismo.
al principio tendrás que evitar en lo posible lugares donde haya alcohol, si tu adicción es al alcohol. Si tu adicción es a otro tipo de drogas, tienes que evitar ir con los amigos de consumo, buscar al dealer, etc. Si eres adicto al juego, pues es evidente que los casinos para ti son prohibitivos, es evidente que tienes que bloquear de tu celular todas las aplicaciones de apuesta en línea. Entonces tienes que seguir con todo un programa de prevención de recaídas. No es, ya lo anexé, como dicen, que por favor llámenle, ya lo interné, ya lo apoyé en un centro de rehabilitación. Ok, ya ahí en el centro de rehabilitación le dieron las herramientas básicas para entender que está enfermo y para sobrevivir de la mejor manera el síndrome de abstinencia, los primeros meses sin consumo, que son durísimos a veces y que a veces requieren de un apoyo médico y de una desintoxicación. Entonces, lo que se hace en un centro de rehabilitación es desintoxicar, ayudarlo a vivir el síndrome de abstinencia y darle las bases para entender que está en una enfermedad y que tiene que cambiar su vida para no volver a consumir. Saliendo del centro de tratamiento es cuando empieza el proceso de prevención de recaídas. Cambia de amistades, cambia de lugares, cambia de actividades, cuida tus emociones, aprende a manejar el estrés, aprende a no sobrepasarte en la alimentación, en el trabajo, en los excesos. Si es necesario, ve con un terapeuta, porque no todo te lo va a poder resolver el grupo, o el padrino o la madrina. Mientras más herramientas tengas, mejor. Experimenta el camino espiritual independientemente de la religión, de la fe o de la creencia que tengas. Mientras más herramientas tengas a tu alcance, por supuesto, si te conviertes en una persona, como dicen los AA, útil y feliz, como digo yo, si te reinsertas productivamente en la vida cotidiana, si arreglas tu vida familiar, pues entonces vas a empezar a dar los pasos para poder tener una sobriedad duradera. Pero si todos estos factores tú crees que se van a arreglar porque te tuvieron en un internamiento 5 semanas o 90 días, dependiendo del modelo, ahí es donde viene el error de la familia. Los centros de tratamiento, los especialistas en adicciones, no curamos la adicción. Acompañamos el proceso de recuperación, somos acompañantes dando información, prevención, educación y por supuesto haciendo hipótesis terapéuticas de cuál es la ruta a seguir en cada caso. Pero el resto del trabajo lo tiene que hacer el adicto. Entonces, concluyo agradeciendo la atención a esta transmisión. Por favor, no hablemos de anexos, hablemos de centros de rehabilitación públicos o privados de diferentes tarifas y de diferentes geografías, que por favor tengan la norma oficial mexicana 028. El internamiento es para cumplir la primera fase, que es la desintoxicación y la conciencia de enfermedad. La recuperación viene saliendo. Y número 3, la recaída es algo perfectamente natural en esta enfermedad, como en todas las enfermedades. Esta es una enfermedad incurable, no remite, que por supuesto debes estar atento a todos estos factores detonantes que pueden generarte una recaída. Mientras más herramientas tengas en tu proceso personal, terapéutico, programa de 12 pasos, espiritual, laboral, familiar, deportivo, artístico, humanitario, mientras más herramientas y mientras más te entregues a tu nueva forma de vida, van a ser más grandes las probabilidades de éxito. De tal suerte que
pase lo que pase, como lo decía yo la semana pasada, suceda lo que suceda, solo por hoy tú y yo no vamos a volver a consumir. Pero si no tienes las bases verdaderamente, yo te aseguro que si mañana pierde el América y eres americanista, te vas a ir a beber, o te vas a ir a jugar, o te vas a ir a drogar. Esta es una enfermedad que yo debo lidiar con ella. Y que pase lo que pase, por doloroso que sea, hoy no debo consumir porque lo único que voy a hacer es estropear el camino de la recuperación. Así que bueno, Luisa, no voy a decir el apellido, espero que mi respuesta te haya servido. A toda la gente que me ha escrito, Nancy, toda la gente que me ha escrito, no recuerdo ahorita los nombres y me pasé de la consulta directa, no traje ni siquiera mi laptop. Gracias por escribirme. Sugiéranme de qué temas quieren que hablemos. Estoy pensando en ya hacer producciones también un poquito más interesantes, invitar a algún adicto en recuperación y entrevistarlo y tener pláticas para poderles dar un mejor servicio a todos ustedes. Díganos temas, pregúntenos sus dudas. Esta transmisión en vivo semanal es una forma gratuita de dar cierto tipo de apoyo a quien lo requiere. Por supuesto, mis redes sociales están a tus órdenes si lo que necesitas es una consulta privada, si lo que necesitas ya es un acompañamiento individual, ya platicaremos las condiciones. Mis redes sociales tú las conoces, estoy en Twitter, en Instagram, en Facebook, ya sea en el canal de YouTube, ya sea como Omar Cervantes Rodríguez, especialista en adicciones o especialista en rehabilitación de adicciones, o La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, La alegría de vivir el libro. Y con muchísimo gusto también te pongo a disposición solo para mensajes de texto. No tomo llamadas vía celular, pero mi WhatsApp es el 2226 70 71 32. Estoy muy contento porque estoy estrenando Community Manager en mis redes sociales. Le agradezco mucho a Leti Ramírez que se une a este equipo. Vamos a tratar de profesionalizar el manejo de las redes, a tener un mayor impacto y a poder hacer más porque los esfuerzos, como decía al principio, son insuficientes para poder atender a la desafortunada gran población que padece de adicciones, codependencia o trastornos similares. Agradezco mucho tu atención. De nueva cuenta, perdón por el retraso. Me quedo a tus órdenes. Te mando un fuerte abrazo, mis bendiciones. Soy Omar Cervantes y te veo aquí la próxima semana. Que Dios te bendiga, que tengas un fin de semana largo, en sobriedad y en plenitud. Y estoy a tus órdenes. Recuerda que siempre hay un camino para salir de las tinieblas y el sótano, el infierno de las adicciones, a la luz en la alegría de vivir. Gracias, buenas noches.